Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Hoy volvemos a retomar nuestros estudios habituales y vamos a estrenar libro, vamos a estrenar un estudio. Ya hemos estudiado 2 cartas, Gálatas, Efesios, y ahora toca Filipenses. Así que vamos todos a Filipenses, una carta que si bien es cortita, pues la verdad es que nos da muchísimas lecciones, y una carta en la que realmente es bueno reflexionar y es realmente bueno, pues si es tu costumbre o incluso si no, coger un lápiz, coger un boli y subrayar, porque vamos a estar viendo cuántas veces se repite un par de palabras, un par de expresiones, pero también vamos a ver de qué manera todo gira en torno a la persona de Jesús, especialmente en el himno cristológico que encontramos en el 2º capítulo de Filipenses. Para también estudiar este libro es bueno que nos detengamos antes, y aquí tendremos que hacer una labor de estudio, de contexto, a hablar un poquito sobre la situación que estaba viviendo su autor, que es Pablo, la situación de los mismos filipenses y pues algunos datos que tenemos que saber, que tenemos que conocer sobre la epístola. Bueno, y es que esta, y se nota mucho en su escritura, es una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo. Estamos en ya sus últimos años de vida y por lo tanto nos encontramos con un Pablo ya dispuesto a ir a la muerte por Cristo, ya más que dispuesto, diríamos, hecho a la realidad, ¿no? A la persecución que había sufrido por tantos años, y ahora es que se encuentra encarcelado, se encuentra en arresto domiciliario, y por lo tanto, cuando vamos a la carta de Filipenses, esperamos una carta quizás un poco triste, quizás un poco hablando sobre lo que era la libertad y lo que es ahora la cautividad, pero nos encontramos con que la realidad es totalmente distinta. Nos encontramos con una carta en la que la palabra gozo o alegría la podemos encontrar muchísimas veces. De hecho, en el versículo en el que menos se repite, se nos dice ya en el primer versículo, así que el capítulo en el que menos se repite también tiene la palabra gozo. Si estás usando Reina Valera de 2020, probablemente también encuentres la palabra alegría. Pero es la misma palabra, gozo y alegría. Reina Valera del 60 suele traducir siempre gozo. Y ya las otras versiones pues lo irás viendo si usas otra versión. Por lo tanto, esta epístola se ganó el apellido, el apodo, como lo queramos llamar, de la epístola del gozo. Y seguramente alguna vez has oído este versículo: gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pues se encuentra aquí, se encuentra en esta epístola, porque realmente hay un énfasis muy importante en lo que es el gozo. A pesar de la realidad de Pablo, que estaba a punto de enfrentarse al emperador en juicio, de hecho eso lo encontramos en el final de Hechos. El final de Hechos, de hecho, dice, y vamos al libro de Hechos, el último de sus versículos, los últimos 2, dicen: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y allí recibía a todos los que iban a verle, y con libertad y sin impedimento alguno les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. En esos 2 versículos, en ese tiempo es que esta carta es escrita, una carta del cautiverio, de la cárcel. Pero también tenemos que conocer algunos datos sobre los filipenses, y es que también en el libro de Hechos, tendríamos que irnos al 16 y leer bastante, así que solo doy el dato, encontramos cuándo fue fundada la iglesia de Hechos. También la epístola, la carta a los filipenses, pues nos da a entender que era una iglesia madura, una iglesia que crecía, una iglesia que se había volcado en el ministerio de Pablo, que le apoyaba, que le animaba, que se preocupaba por Pablo. De manera que Pablo muchas veces hace referencia a los filipenses
con palabras de mucho cariño, de mucho amor, de manera que en el versículo 4:1 les llama mi gozo y corona. Uno de los usos de la palabra gozo es para referirse a la iglesia en Filipo. Así que también aquí vemos que Pablo, al ver el crecimiento de estos hermanos, se gozaba en el Señor. Y repito, una iglesia activa en la obra misionera que llevaba a cabo Pablo. Toda la estructura se dedica a encerrar el himno cristológico que encontramos en el capítulo 2. Por lo tanto, vamos a estar haciendo constante referencia al himno del capítulo 2 de Filipenses. Y deciros, hermanos, que así como la iglesia de Filipenses se volcó en la labor de Pablo, en la predicación de la iglesia, y ahora que sabían que Pablo estaba cautivo y que Pablo seguramente se enfrentaba a una condena de muerte, pues entonces se preocupaban por él. Pero lo que Pablo hace es animarles, que no estén tristes por esa posibilidad de muerte a la que Pablo se enfrente, sino que se dediquen a predicar y a vivir el evangelio. Por lo tanto, es una carta que nos centra en Cristo. Pablo podría haberse dedicado a desahogarse, pero en vez de eso lo que hace es animar a sus hermanos que están en libertad a que sigan con la obra de Cristo. Por lo tanto, ya solo conociendo un poco el contexto, la realidad que vivían los filipenses, la realidad que vivía Pablo, pues vemos que es una carta que nos retará grandemente. Es una carta que realmente no nos dejará igual que cuando empezamos a estudiarla, realmente nos animará a llevar a cabo la misión. Así que vamos a empezar con una oración y ya sí nos adentramos en lo que es la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Padre Santo, gracias porque podemos hoy estar aquí reunidos, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, dispuestos a estudiar qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a vivir el evangelio, que nos ayudes a reflexionar en nuestro día a día, y si hay algo que corregir, pues que lo corrijamos, Señor, para ser unos siervos fieles a tu obra. Padre, gracias porque a pesar de la situación que vivía Pablo y que muchos de nuestros hermanos siguen viviendo, pues Padre, encontramos en tu palabra ánimo, de aliento para seguir predicando, para seguir, oh Señor, viviendo un evangelio genuino, una vida que te testifica, que da testimonio de ti, oh Señor. Por lo tanto, Padre, sé tú el que ve en nuestros corazones y corrige, Señor. Sé tú el que Padre, levanta al desanimado, el que fortalece al que se siente débil, oh Señor. Y que podamos tomar ejemplo de nuestros hermanos en Filipos y de Pablo también, Señor, así como de muchos de nuestros hermanos que viven la misma situación que estaba viviendo Pablo. Padre, queremos realmente ser retados por ti y queremos escuchar para obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues te invito a abrir tu Biblia en el libro de Pablo a los Filipenses. Vamos a leer en primer lugar del 1 al 11, nos detendremos ahí, después seguiremos en el resto del primer capítulo. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con sus obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos vosotros, pues habéis colaborado conmigo en la difusión del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en mi corazón, ya que participáis conmigo de la misma gracia.
tanto cuando estoy preso como cuando tengo que defender y confirmar el Evangelio. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que podáis discernir lo que es mejor y os conservéis limpios e irreprochables para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que provienen de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta es la oración de Pablo. Pablo le pide a Dios que siga obrando esa gran labor que está haciendo en la vida de los filipenses. Y es que, hermanos, nosotros ya somos salvos, pero estamos y seguimos siendo transformados por Cristo Jesús. La obra que Él está haciendo en nosotros no ha terminado. Aún tenemos mucho que entregar a Cristo en nuestra vida. Y aunque es verdad que la iglesia de Filipos era una iglesia madura, Pablo seguía orando por su crecimiento, pues nosotros debemos ser igual, debemos ser conscientes de esta realidad y procurar el crecimiento en Cristo Jesús. Pero a la vez es una certeza. Si Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, si tú vives el Evangelio, Él seguirá haciendo la buena obra en ti y que sepas que la llevará a su término, que completará la buena obra en ti. Pero para eso Pablo pide, y eso es la oración que Pablo tiene en los versículos 9 al 11 respecto a los filipenses, aquellos a los que le tiene tanto cariño, tanto amor, aquellos que dice que han participado activamente con Pablo en la obra, tanto en su cautividad, en su cárcel, como también cuando Pablo tenía que defender o predicar fuera en libertad. Y lo que Pablo pide es que el amor abunde más en ellos. Y parece que es una oración simple y parece que realmente pues no debe ser muy difícil de llevar a cabo. Que el amor abunde más, pues que nos queramos más, diríamos. Pero vemos cómo el amor pues tiene un efecto grande en nuestra vida. Pido en oración que vuestro amor abunde más y más y más en conocimiento y toda comprensión. Él no pide que se amen más y ya está. Pide que se amen más en el conocimiento y la comprensión de Cristo Jesús y de su Evangelio. ¿Para qué? Para que así ellos puedan saber qué es lo mejor. Para que ahora en que la iglesia está viviendo en persecución, que la iglesia está en crecimiento, que ellos tendrán que vivir sin el liderazgo que Pablo, ellos puedan saber qué es lo mejor, cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, como iglesia, como grupo, pero también como individuos, cada uno de los santos, cada uno de los hijos de Dios. Pero también para que se mantengan limpios e irreprochables. Y esta palabra irreprochable, pues realmente es una palabra mayor. Irreprochable quiere decir que se comporta, que vive de tal manera que no hay nada que se le pueda echar en cara. Y esto, hermanos, es muy difícil. Y desde luego no lo podemos lograr si no es con la ayuda de Dios. Y esto es lo mismo que en Timoteo y en Tito, Pablo le exige a los líderes de la iglesia. Pablo dice que todos aquellos deben ser irreprochables. Y qué difícil es. Pero ese es el llamado que tenemos cada uno de los hijos de Dios. Pero no nos mantenemos limpios e irreprochables para nuestro propio deleite, sino para el día de Cristo, que cuando Cristo venga nos encuentre trabajando en la obra que nos dio, nos encuentre en una madurez, en
en una manera de vivir digna del Evangelio. Y es que Pablo en todo esto nos va dando una perspectiva hacia el futuro. Cristo viene, y cuando venga, que te encuentre limpio e irreprochable. Nos da una perspectiva de lo que vendrá, y que vendrá pronto. Así creemos, Cristo viene pronto. Y en nuestro día a día, pues, que nos llenemos de fruto de justicia. Que vivamos y que demos fruto al Señor, que nuestra manera de vivir le glorifique a Él. Fruto de justicia que proviene de Jesucristo y que son para gloria y alabanza de Dios. Y es que ya en las otras cartas que estudiamos vimos que nuestro motivo de vivir, nuestra razón de ser creados, la pregunta milenaria de ¿por qué estamos aquí? La respuesta es: estamos aquí para alabar a Dios, para glorificar a Dios, de manera que el día que Cristo venga, que nos encuentre glorificándole y alabándole. Que nuestro día a día dé fruto, de manera que Cristo sea glorificado y alabado hoy, mañana y hasta que Él venga o nos lleve a la eternidad. Y esta es la temática del libro: vivir como Cristo. Y ya Pablo en estos pocos versículos nos está llevando a reflexionar, nos está llevando a pensar en Cristo. Como dijimos antes, Pablo está en la cárcel, pero todo su esfuerzo, todo lo que es la carta a los filipenses, la lleva a Cristo. Quiere que los filipenses no se fijen en él y en su dolor en la cárcel, porque obviamente al estar en la cárcel no estaba cómodo. No, él quiere que vean a Cristo. Y es que el capítulo 2, versículos 5 al 11 de Filipenses, que es el centro de la epístola, dice: así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la idea central de la epístola. Por lo tanto, cuando Pablo dice que está orando para que los filipenses vivan como Cristo, está diciendo: quiero que imitéis a este que encontramos en este himno. De manera que el himno empieza diciendo: sentid esto mismo que Cristo Jesús. Podríamos incluso decir: vivid de esta manera. El libro de los Filipenses nos presenta a Cristo y nos dice: esta es la meta. Tenemos que ser moldeados igual, ser semejantes a Cristo en todo. Y vaya meta. Y el día que Cristo venga, que te encuentre caminando hasta esa meta. Y esto lo está diciendo la persona que está encarcelada y que pronto vería la muerte. Su enfoque es el enfoque que debe haber en cada uno de nosotros. Sigue diciendo el capítulo 1 en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han ocurrido han contribuido más bien al progreso del Evangelio,
en todo el pretorio y a todos los demás se han hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Es más, la mayoría de los hermanos, al verme preso, se han animado y se atreven mucho más a proclamar la palabra sin temor. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pues piensan que así añaden aflicción a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué puedo decir? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me regocijo siempre, porque yo sé que por vuestra oración y la ayuda que me brinda el Espíritu de Jesucristo, todo esto servirá para mi liberación. Mi anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. Al contrario, tengo la plena confianza que ahora, como siempre, Cristo será engrandecido en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo podría estar triste, encarcelado, viendo casi la muerte. Pero Pablo ahí en sus prisiones está gozoso. Más que contento, más que alegre, gozoso. Porque el Evangelio está siendo predicado. Y porque el Evangelio de esa manera llegó a rincones que de otra manera no habría podido llegar. Hay una palabra ahí un poco rara para nuestros tiempos, y es que no sabemos lo que es pretorio porque no lo usamos en nuestro día a día. Pues quiere decir ese lugar del César, ¿no?, en el que el emperador estaba, en el que Pablo estaba encarcelado. Y es que Pablo ahí en su prisión no dejó de predicar a Cristo, sino que seguía predicando y se gozaba porque ahora ahí donde él estaba encarcelado había nacido una iglesia. Y esto nos enseña mucho y nos habla mucho de la manera en la que debemos de vivir. Y es que, hermanos, no importa nuestra situación, no importa dónde estemos, debemos seguir predicando a Cristo Jesús. ¿Estás en tu trabajo? Pues que sepas que eres un misionero en ese lugar de trabajo. ¿Estás en clases? Que sepas que ahí Dios te ha puesto para la predicación de la palabra. ¿Estás con tus amigos? Estás para predicar la palabra. ¿Estás con tu familia? Pues estás para vivir el Evangelio. Esa debe ser parte de nuestra naturaleza. Pero también Pablo se goza porque él está cautivo, pero el Evangelio no lo está. Pablo estaba encadenado, pero el Evangelio corría libremente y seguía y sigue hoy en día transformando vidas como ningún otro mensaje ha podido transformar vidas. Y Jesucristo sigue salvando porque es el único que puede salvarnos y darnos vida eterna. Por lo tanto, a pesar de la situación, Pablo se encuentra gozoso, porque la situación que él vive no se compara a lo que Cristo Jesús está haciendo en el mundo. Y es interesante ver cómo esta manera de pensar, cómo esta perspectiva debe estar presente en nuestro día a día. La situación en España, gracias a Dios, nos es favorable, pues podemos tener al fondo cristales totalmente transparentes para que la gente que pase por ahí pueda ver que aquí hay un grupo de personas que se reúnen para celebrar y ser moldeados por Cristo Jesús. Pero no en todos los lugares es así. Y aún hoy en día la iglesia sigue siendo perseguida, y aún hoy en día hay personas que sufren a causa del Evangelio. Aún hoy en día podemos hablar de una persecución al Evangelio. Pablo había estado
tanto en el lado perseguidor como en el lado perseguido. Y es que en sus inicios Pablo había sido un perseguidor de Cristo Jesús, pero tras tener un encuentro personal con Él, cambia drásticamente y se convierte ahora en un predicador de Cristo Jesús. De perseguido a predicador, y de predicador pasó a ser encarcelado. De perseguidor a perseguido. De aquel que asesinaba a los hijos de Dios a ser un hijo de Dios asesinado. Y en todo esto, cuando Pablo conoció a Cristo Jesús, no volvió atrás, sino que vivió el Evangelio con toda su fuerza, de manera que aún ahora que está pronto a ser asesinado por causa de Cristo, sigue gozándose, porque el Evangelio sigue transformando a los perseguidores en hijos de Dios. Por lo tanto, si tú no conoces a Cristo Jesús, que sepas que Él te puede cambiar y transformar, que no hay pecado que Él no pueda perdonar, que no hay vida que Él no pueda transformar, que su salvación es para todos. Ese es el Evangelio por el cual Pablo estaba dispuesto a morir, que Jesucristo, que el Dios Todopoderoso se hizo hombre, se hizo humilde y fue hacia esa cruz y tomó mi lugar y tu lugar, pero que al tercer día resucitó y hoy te quiere dar vida eterna. Este es el Evangelio que no puede ser detenido. Este es el mensaje que corre libre y transforma y revoluciona al mundo como ningún otro mensaje ha podido ni podrá jamás. Cristo Jesús es el motivo del gozo de Pablo. Para Pablo lo importante es la predicación del Evangelio, no la situación que está viviendo. Y aunque en la iglesia empieza a haber rivalidades para ver quién predica mejor, para ver quién predica más, quién trae más gente, o incluso para traerle dolencia a Pablo, como lo dice ahí, a Pablo no le interesa la rivalidad. A Pablo solo le interesa que el mensaje, que el Evangelio siga predicado. Pablo está gozoso porque él está encarcelado, pero el Evangelio no. Y de manera que ante este juicio que se enfrentará, en el que o bien lo condenan a muerte o lo liberan, él está tranquilo. Porque si lo condenan a muerte, pues tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y si le dan libertad, seguirá predicando por todo el mundo. Como él lo dice en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo nos da ese enfoque escatológico, ese enfoque hacia el fin, hacia lo que vendrá, hacia el más allá incluso. De manera que dice que nos conservemos limpios y irreprochables para el día de Cristo, para ese día que vendrá. Pero también dice, pero si yo muero antes que Cristo venga, también habré ganado. Tenemos que ser una iglesia que tiene esta perspectiva, que sigue diciendo, para mí el vivir es Cristo. Mi día a día tiene que ser vivir el Evangelio, predicar el Evangelio a toda criatura, sin importar la situación. Y si muero, bueno, estaré en la eternidad con Cristo Jesús. El predicador Billy Graham, antes de morir, había dicho, algún día escucharéis que Billy Graham habrá muerto. No les hagáis caso. Ese día estaré más vivo que nunca. Cuán cierto es. El día que Cristo Jesús nos lleve a su presencia, estaremos más vivos que nunca. Gozosos en Cristo Jesús, ya aquí por la realidad que vivimos, pero también ahí cuando nos presentemos cara a cara con Él.
cuán hermoso será ese día. Pero sigue diciendo, si el vivir, en el 22, si el vivir en este cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ante las dos posibilidades estoy en un dilema. Por un lado tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por otro lado, por el bien de vosotros, es más necesario que yo siga con vida. Y confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y alegría de vuestra fe. Así, mi retorno entre vosotros hará que tengáis toda clase de motivos para sentiros orgullosos de mí, de mi Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que Cristo me liberará, que podré seguir predicando, no lo sé. Ese es el pensamiento de Pablo. Me gustaría seguir sirviéndoos, seguir abriendo más lugares, más iglesias. Ahora, si me voy con Cristo, esto es mejor. De manera que Pablo solo sabe que mientras viva, seguirá predicando a Cristo Jesús. Pero que si muere, no habrá perdido absolutamente nada, sino que habrá ganado todo. Y sigue diciendo, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, que combatís unánimes por la fe del Evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios. Porque por causa de Cristo a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, librando la misma batalla que habéis visto en mí y que ahora oís que aún mantengo. De manera que Pablo en todo esto nos anima, a nosotros aún en los años, y anima a los filipenses a que en medio de la persecución vivan como es digno del Evangelio de Cristo. Como lo dijo ya en la oración de los versículos 8 al 11, que vivan de manera limpia e irreprochable. Y ese es el mismo llamado que tenemos nosotros, vivir como es digno de Cristo Jesús. Que vivamos en un mismo espíritu, que no haya rivalidades ni peleas entre nosotros. Todo lo contrario, que combatamos unánimes por la fe del Evangelio. La predicación de la palabra es labor de cada uno de los que formamos la iglesia, no de unos pocos. Pues todos como uno solo, que sigamos viviendo y predicando la palabra de Dios, aun cuando nos quieren intimidar, aun cuando sabemos que hay riesgo, aun cuando sabemos que nos harán de lado, nos excluirán, nos encarcelarán o incluso en algunos lugares nos asesinarán. Nos llama a la unidad y a la valentía. No podemos vivir un evangelio diferente. Somos un cuerpo bajo la cabeza que es Cristo Jesús, como estudiamos ya en otras epístolas, y como un solo cuerpo, pues que tengamos valor para seguir predicando a Cristo Jesús. Que nos comportemos coherentemente con el Evangelio. Que sepamos que no importa la situación, el Evangelio no puede ser detenido, pero que también nosotros estemos dispuestos a predicar en todo lugar y en toda situación. Que nuestra vida sí glorifique y alabe a Dios. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, imitemos a Cristo Jesús. El siguiente domingo estudiaremos más en profundidad este himno cristológico de Filipenses 2, del 5 al 11. Si te lo quieres memorizar, excelente, porque realmente nos enseña muchísimo de lo que Cristo Jesús hizo. ¿De quién es Cristo Jesús?
¿Y por qué debemos vivir igual que Él? ¿Por qué en esta última porción de Filipenses 1, del 27 hasta el final, hasta el 30, dice, vivid como Cristo, y nos va ya encaminando en lo que seguirá expresando en el capítulo 2. Pero hoy, recordemos, hemos sido llamados a predicar y a vivir la palabra de Dios. Pues que así sea esta semana y por toda nuestra vida. Y sigamos también, hermanos, orando por todos aquellos que aún hoy en día sufren gran persecución por predicar a Cristo Jesús. Esto sigue siendo real. Aún hoy en día hay gente que da su vida por la predicación del Evangelio. Y no es otra iglesia diferente, somos la misma iglesia. Cuando ellos se duelen, que nosotros también nos dolamos con ellos. Que nosotros también los tengamos en oración, que nosotros también tengamos ese mismo valor. Tomemos ejemplo de nuestros hermanos en lugares de persecución y vivamos como Cristo Jesús nos ha llamado a vivir. Padre Santo, gracias porque tu palabra, oh Señor, realmente es poder para salvación, poder para transformación. Padre, ayúdanos a seguir siendo transformados en ti. Sabemos que hay mucho que aún tenemos que entregarte, pero qué alegría es saber que tú terminarás la buena obra en nosotros. Padre, qué alegría es saber que tú vienes pronto y vienes para llevar a tu iglesia y gozar contigo para siempre. Pero mientras esperamos tu venida, oh Señor, queremos ser fieles a lo que tu palabra nos dice y queremos seguir viviendo en coherencia con el Evangelio. Queremos seguir predicando el único mensaje que puede dar vida eterna y salvación a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Padre, queremos seguir siendo moldeados a tu imagen y semejanza, Señor. Queremos seguir, oh Padre, siendo formados en ti, Señor, siendo regenerados en ti, oh Padre. Y ante los retos que esta sociedad nos pone, pues queremos predicar con valor, con valentía. Y ante la posible rivalidad, ante incluso la posible enemistad, pues queremos ser un solo pueblo, el pueblo tuyo, Señor. Por lo tanto, sigue moldeándonos, sigue transformándonos. Y gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones podemos estar gozosos. Gracias, Señor, porque aunque muchos de nuestros hermanos han sido encarcelados, tu palabra sigue estando libre y sigue siendo poderosa para salvar y para transformar un mundo de tinieblas, de pecado, en un mundo en el que está tu luz y echa fuera el pecado. Gracias, Señor, por tu palabra transformadora. Y mientras esperamos ese día glorioso, ayúdanos a vivir en ti. Y si antes tú quieres llevarnos a tu presencia, pues gracias, Señor, porque la muerte para los que somos tus hijos es ganancia. Gracias, Padre, en el nombre del que es vida, del que es salvación, de Jesucristo. Amén.